Hola, esto es Ecoprácticas Radio. Le habla Fernando Jauregui, productor nacional independiente 911. Les recordamos que Ecoprácticas es un programa, una fundación, una campaña que trabaja por su derecho a un ambiente sano, su uso sustentable y la relación que tiene con su calidad de vida y en especial con su salud. Hoy por Radio Rumbos, la emisora de Venezuela. Como de costumbre, les recordamos que la deforestación, sobre todo al sur del Orinoco, está causando graves problemas de destrucción de fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que parte de las razones de esa crisis eléctrica que usted ha sufrido tienen que ver con la devastación que hace la minería en el río Paragua y Caroní, que son los principales afluentes de la represa de Guri, donde producimos el 70% de la electricidad en Venezuela. Además, las condiciones de esos trabajadores son de cuasi esclavitud, por lo que nunca van a salir de la pobreza. Así que, por favor, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, les recordamos nuestras redes, que es @ecoprácticas en todas las redes. Le invitamos a ver nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ecoprácticas, y nuestra página web ecoprácticas.org, donde conseguirán materiales para disfrutarlos o usarlos con fines educacionales, sea un grupo ecológico, un consejo comunal, un grupo cultural. Bueno, hoy tenemos por segunda vez a un amigo de muchos años, Conrado Cifuentes. Él, además de ser diseñador industrial, tiene una maestría en iluminación arquitectónica y además lleva una empresa que se llama Otay, que asesora a sus clientes sobre cuál es la mejor iluminación, tanto por la calidad como por el bajo consumo que pueden tener utilizando tecnologías apropiadas. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, cuáles son los efectos que tiene el tipo de iluminación que nosotros tenemos de acuerdo al color de la luz de los bombillos que escogemos y ponemos sobre todo en nuestra casa, y el efecto que tiene además en los que ponemos fuera, que tienen un impacto sobre el ambiente urbano y el ambiente inclusive en el campo. Entonces, bueno, yo empezaría preguntándole a Conrado. Bienvenido, Conrado. Gracias, Fernando. Él tiene un lema que a mí me gusta mucho, que no es lo mismo alumbrar que iluminar. ¿Qué significa eso, Conrado? Sí, te explico. Fíjate, en cuanto a uno de los núcleos de nuestra operación, que son los proyectos de iluminación, ¿qué hacemos nosotros? Pues le brindamos a nuestros clientes la posibilidad de diseñarles la iluminación, ya sea de un local comercial, de sus casas, puede ser un espacio monumental, puede ser una iglesia. O sea, prácticamente todo hoy los espacios arquitectónicos pues requieren de iluminación artificial y también de iluminación diurna, que es otra subespecialización dentro del área, ¿no? Pero en las noches no tenemos iluminación diurna, entonces la humanidad, la sociedad necesita una fuente de luz artificial para no estar como en las cuevas, pues. Entonces nosotros hacemos esos proyectos, que no es lo mismo. A ver, te explico. Hasta hace unos años no existía la profesión en la cual yo hice una maestría, como tú comentaste, en España, en iluminación arquitectónica. Antes los proyectos de iluminación los hacían los ingenieros eléctricos. Y realmente los proyectos eran, bueno, aquí hay un comedor, un punto de luz en el medio, aquí hay una sala, un punto de luz en el medio, o dos tal vez, en cada cuarto un punto de luz en el medio. Y hoy en día que la arquitectura ha evolucionado tanto en el tema sobre todo de acabados, ¿no? O sea, tenemos unas paredes de piedra, tenemos laminados de madera, tenemos una cantidad de cosas. Tenemos en los espacios, por ejemplo, en una casa, pues una escultura, cuadros, afiches, y la iluminación, que se ha convertido en lo que se llama una piel arquitectónica, es un factor muy importante en cómo cambiar esa atmósfera. Incluyendo museos. Por supuesto, exactamente. Como te dije, todos los espacios creados por el hombre necesitan de una iluminación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En un museo o en una sala que tiene obras de arte, así sean, no importa el nivel que tengan, pero tú quieres exhibir así sea una fotografía de tu familia o unos cuadros que tienes. No es lo mismo tener una luz en el centro que tener una luz enfocada hacia cada obra.
tienes una pared con un acabado especial, digamos que es un espacato de piedra, entonces la iluminas de una cierta manera y la valorizas mucho más que cuando tienes una luz general, que es la luz del centro que dejaban los ingenieros antes. Además, tú resaltas del fondo el objeto a iluminar. Es correcto. Entonces, eso, yo tengo que buscar cuáles son los hitos arquitectónicos en esos espacios y escoger cómo iluminarlos. Entonces, y luego no es ponerles cualquier luminaria, sino que podemos jugar con el tono de la luz, podemos jugar con la potencia, con los ángulos de apertura. Entonces, hay una cantidad de variables hoy en día que han llevado a que haya esta especialización, pues, porque, digamos, el arquitecto hoy en día es capaz de concebir cómo quiere una iluminación, tal vez, pero no sabe cómo lograrlo. Cuáles son los artefactos indicados por estas características que te mencioné antes para lograr ese efecto que él quiere. O a veces uno que está metido en eso todos los días le sugiere cuáles son los efectos que habría Ahí que es lograr. donde viene la diferencia entre alumbrar e iluminar. Tú Correcto. iluminas de manera premeditada exactamente lo que quieres iluminar, sea para funciones prácticas o sea para exhibir. Correcto. Claro, ahí luego en el tema de los proyectos de iluminación hay la funcionalidad, como tú bien mencionaste, y luego hay la parte estética, lo de crear una atmósfera. Entonces, no es lo mismo iluminar una sala de museo donde tienes diferentes cuadros que quieres iluminar o valorizar de maneras diferentes también, que una oficina donde se trabaja, ¿no? Donde estás trabajando todos los días y según el tipo de trabajo que estás haciendo, a ver cómo te lo explico, no es lo mismo el trabajo de un joyero que trabaja con piezas muy pequeñas, que está tal vez con una lupa y que necesita unos niveles de iluminación muy altos, a otro tipo de trabajos que los puedes hacer con niveles de iluminación más bajos, ¿correcto? Entonces uno va viendo cuál es el trabajo, qué es lo que se ejecuta ahí de baja salud, cuáles son las alturas de techos disponibles, por ejemplo, si te tienes que colgar o te tienes que embutir, porque la luz, si la pones muy arriba, pues pierde, la luz decae muchísimo en la distancia. Entonces tú mides la iluminación que se mide en luxes, la mides aquí y la mides un metro más abajo y las diferencias son, o sea, si aquí te da un valor de 3000, aquí un metro más abajo a lo mejor te da 1000 luxes. Entonces hay que tratar de... Inclusive yo le agregaría un componente adicional que es la temperatura que puede generar la iluminación, porque además el tipo de luz, por ejemplo, puede afectar a una obra de arte, dependiendo del tipo de luz, y en un espacio cerrado la iluminación puede elevar la temperatura. Bueno, ya tú estás bastante entrenado, ¿no? Bueno, Mira, he sí, aprendido. efectivo. Cuando hablamos de temperaturas hay dos conceptos, digamos, lo que la gente normalmente maneja como temperaturas el calor y el frío. Correcto. ¿No? Está más alta la temperatura o más baja la temperatura. Pero en la luz, sobre todo en las luces blancas específicamente, hay unas variables que se llaman temperatura de color, ¿ok? Que eso probablemente todos lo hemos notado, que hay unas luces como más blancas y otras más amarillitas, ¿ok? Eso se mide en una cosa que se llaman grados Kelvin y se llama, como dije, temperatura del color. Entonces, dentro de eso hay la luz blanca, muy blanca, casi azulada ya, Que imita el sol. que imita el sol de mediodía. Okay. Porque es que el sol cambia. O El sea, sol de la mañana y el sol de la tarde, si tú te das cuenta, a las 5 de la tarde hay un sol dorado. Eso es lo que se llama luz cálida, luz blanca cálida. pero fíjate qué importante lo que tú me acabas de decir, porque lo incorporo a mi repertorio, porque entonces cuando uno le dice a la gente, tú vas a poner una luz en tu dormitorio equivalente a las 12 del mediodía, Exacto. Eso no sería conveniente. cuando lo que justamente. necesitas es relajarte con una luz. Te puedo hacer una explicación un poquito Sí. más técnica. Ok, fíjate, Bueno. esas luces, vamos a tratar de hacerlo lo más breve. Ajá, Las agrupamos en 3 tonalidades centrales: luz cálida, luz neutra y luz fría. ok. Okay. La luz fría es la que más se parece al hielo, un blanco muy blanco. Y la luz cálida es lo que más se parece al sol, que lo vemos como un amarillito. ¿Correcto? Y la luz neutra está en el medio, es un balance de las dos. Técnicamente esas luces tienen efectos distintos sobre nuestros biorritmos. O sea, la luz blanca vibra a una frecuencia mucho más alta que la luz cálida, que es una onda más abierta. Entonces la luz blanca te acelera el metabolismo. La luz blanca es buena para trabajar, ¿ok? Y la luz cálida es buena para bajarte el ritmo, o sea, para relajarte,
a ver, ¿cómo te lo explico? Tú vas a un restaurante de comida rápida y la luz debería ser neutra o fría. Porque ¿qué es lo que funciona en ese tipo de negocios? Que tú llegues, te sientes, comas rápido y dejes el asiento libre para el próximo que viene atrás. Ok. ¿Ok? Si vas a un restaurante de lujo, entonces, ¿cuál es el target de ese restaurante? Es que tú te sientes, que vayas con tu pareja o con un grupo de amigos, te tomes un aperitivo, un Consumas postre mucho. y consumas y pases un largo rato y la próxima vez que vengas a festejar te acuerdes de nosotros porque el lugar era muy agradable, la comida por supuesto era sabrosa, esperemos. Entonces tú vuelves. Pero si tú iluminas un restaurante de lujo con luz blanca fría, se ve horrible. Por el contrario, por ejemplo, la luz blanca fría, la más blanca de todas, yo particularmente en mis proyectos, no es una luz que a mí me encanta, pero yo la utilizo, por ejemplo, en farmacias, hospitales, ciertos sitios donde los blancos se tienden a ver más blancos y te da una sensación de pulcritud, de limpieza, de No, higiene. y te permite además detectar lo que no está limpio, lo que no está pulcro. Es correcto. Y la luz blanca es un poquito como más brillante, digamos, entonces permite ver más detalles a veces. La luz cálida, por el contrario, como te expliqué que vibra a otra frecuencia, te baja. Eso responde a unas cosas que se llaman los ciclos circadianos, que son, vamos a decir, los ciclos biológicos de las personas. Desde que somos seres humanos, pues estamos acostumbrados a que el sol sale de una cierta manera, tienes una luz tenue que se va incrementando y a medida que se va incrementando se va haciendo más blanca, que es lo que mencionamos antes, la luz del mediodía es más blanca. Pero a medida que se va acercando la hora del atardecer, del ocaso, pues esa luz se va tornando más amarilla, que es la luz cálida, y es cuando tú ves la luz ideal para hacer fotografías en la naturaleza, es a las 5 de la tarde, 5 y media, según cómo esté el horario de cada país, pero a esa hora en que el sol ya está próximo a ocultarse. Se empieza a ver la luz más amarilla, más dorada, los verdes se ven más intensos. Qué sabia la naturaleza, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Fíjate, las luces blancas en su variedad tienen diferentes efectos con la respuesta que generan en los colores. Por ejemplo, la luz cálida acentúa los colores rojos, la luz fría acentúa los colores azules. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a una carnicería no te deben poner una luz blanca porque ella anula los rojos, los hace ver marrones. En cambio, la luz cálida los hace ver los rojos más bonitos. Entonces, todos esos trucos se utilizan, por ejemplo, en las vitrinas de refrigeración de las carnes. Tú no pones un tipo de luz y sí el otro, porque te favorece el producto, ¿no? También la piel de uno se ve más agradable cuando tiene una luz más cálida, se ve más rojita, más sana. Cuando tiene una luz muy blanca, te ves pálido, así tipo Morticia. Está bien. O sea, entonces, empezando por casa, ¿cuál es el tipo de iluminación por espacio que tú recomiendas usar en casa? Claro, fíjate, en general en los espacios de vivienda, en la mayoría de los espacios se utiliza luz cálida. Los cuartos, la sala, el comedor, es la luz más agradable, más elegante, se ven las cosas más bonitas, ¿no? Relajante. Relajante, exactamente. No debes usar luz blanca jamás, como tú mencionaste, en un cuarto, porque te va a acelerar y tú lo que quieres es que te descanse. Acuérdate que por esto que te mencionaba de los ritmos, los ciclos circadianos, cuando la luz se va poniendo más amarilla, es decir, cuando va acercándose la noche, el cuerpo inconscientemente ya está preparado que al ponerse la luz amarilla se acerca la hora de descanso. Entonces es una cosa que está grabada ya en nuestra memoria celular, ¿entiendes? Sí. O sea, ya la luz se está poniendo amarilla, ya viene la noche. Y la noche es la hora del descanso, ¿no? Entonces, bueno, en cambio en zonas como la cocina, volviendo al tema de las áreas, que es una zona de trabajo, tú sí puedes usar luz blanca o, en mi preferencia, luz neutra, ¿ok? Que te mantiene más atento, que te ilumina bien para que veas los detalles, estás picando algo, estás lavando, que quieres que quede todo bien limpio, pues es mejor utilizar una luz más blanca. En mi caso, yo en las casas prefiero no ponerla blanca fría, pues. Prefiero la luz neutra, que solían, cuando hablamos de grados Kelvin, que te mencioné antes, las luces cálidas empiezan en los 2200 grados Kelvin, que eso casi nunca se utiliza, los 2700, 800, que es el que se utiliza convencionalmente, hasta 3000, 3200. Luego las frías están de los 5000 grados Kelvin hacia arriba y las neutras están en los 3500, 4000. ¿Okay? Entonces yo diría que, bueno, eso, utiliza luces neutras o blancas en las áreas de trabajo y luces cálidas en
casi que todo el resto de la casa. En la despensa puedes poner luz blanca. A alguna gente le gusta tener luz blanca en los baños, a mí particularmente no me gusta tanto, pero la neutra puede ir bien para mí. Pero básicamente, en general, el concepto es donde haya zonas de trabajo, es mejor las luces o neutras o blancas. Y en las zonas de relajamiento, pues es mejor luces cálidas. Perdón. Bueno, a usted que nos escucha en Ecopráctica, dos cositas, ¿no? La primera, si no lo sabía, cuando vaya a reemplazar un bombillo, recuerde dónde va a poner el bombillo. ¿Es en el cuarto? Ah, bueno, entonces luz cálida. Pocas veces se necesita en casa la luz blanca, que puede ser usada, como nos decía Conrado Cifuentes de Otay Design, pues en la cocina, quizás en el baño y así. Ahora, yo quería mencionarle a usted que nos escucha en Ecopráctica que en Venezuela se importaron más de 200 millones de bombillos ahorradores rabo cochino, los cuales yo inclusive he usado y me quedan algunos, pero cuando ellos se funden, se echan a perder, yo no los boto a la basura porque tienen mercurio. De hecho, la recomendación es, si usted está en un cuarto, se le rompe un rabo cochino, sálgase inmediatamente del cuarto porque ese mercurio se vuelve vapor, lo aspira y eso es nocivo para la salud. Correcto. Por esta misma razón, cuando se nos funde un bombillo, hay que llevarlo a un operativo de reciclaje o mejor a Corpolec, a las oficinas, ya que Corpolec distribuyó estos bombillos y ellos son responsables, como dice la ley del ambiente, por recoger y procesar de manera adecuada cualquier desecho que pueda ocasionar impacto en el ambiente y o la salud de todos nosotros. Entonces recuerde, no los bote a la basura. Cuando le toque cambiar, no compre, si es posible, rabo cochino, compre la luz LED, que vamos a hablar más en detalle, entendiendo que en esta crisis económica un bombillo LED es caro, pero a la larga le va a ahorrar dinero en electricidad y le va a durar más tiempo que el rabo cochino. Cuando en algún momento terminen subiendo las tarifas eléctricas al costo real, todos aquellos vatios que nos ahorramos con los bombillos que son de LED, pues nos lo vamos a ahorrar de nuestra cartera, ¿no? Te hago un paréntesis Sí, ahí. sí. No solo los espirales o rabo de cochino, sino también los tubos fluorescentes. Muy bueno. Tienen Sí. mercurio, que igual necesitan el mismo proceso de disposición. Sí. Ahí hago un inserto para llamar a las autoridades porque realmente, mientras en casi todo el mundo se están reciclando ya cartón, vidrio, papel, bombillos, batería, aquí en Venezuela son muy escasos los alcances de alguna gente privada que está haciendo ese trabajo. Los gobiernos, ni locales, ni general del país, pues están haciendo nada por que hayan procedimientos de reciclaje que son muy importantes. Por ejemplo, hace unos años había inclusive una gente que reciclaba baterías, yo hace tiempo que no sé de ellos. Correcto. Y tengo muchas baterías guardadas y no sé qué hacer con ellas ya. Bueno, eso que tú dices, Conrado, lo comparte Ecoprácticas. Pero nosotros estamos siempre tratando de informar a la gente que nos escucha, que nos sigue, dónde llevar su material de reciclaje. Claro. Y no se consiguen en muchos casos ciertos materiales. Yo quería, Conrado, que tú nos contaras una anécdota. Tú verás si nombras el hotel o no, pero hay un gran hotel en Venezuela al cual Conrado, con Otay Design, le hizo un diseño de iluminación con luces LED. Y antes de prender la luz, ya él le había ahorrado al constructor, al dueño del hotel, una cantidad de dinero porque solamente teniendo que usar un cable más delgado, menos costoso, para la LED, porque recuerde que el bombillo LED consume muchísimo menos vatiaje. Entonces cuéntanos sobre esa experiencia. Sí, tenía miedo cuando me dijiste la anécdota de no recordarme una anécdota, pero cuando hablaste de eso sí, ya recordé el caso. Eso fue un hotel en Barquisimeto, un hotel bastante interesante en diseño. Se llamaba Biotel, ahora creo que tiene otro nombre. O tenía otro nombre y ahora se llama Biotel, no me acuerdo. En todo caso, estamos hablando de hace unos 15 años cuando nos contrataron para hacer ese proyecto y los LEDs estaban embrionarios en ese momento. La gente no conocía mucho lo que era un LED, ¿no? Y el costo era muy alto relativamente comparado con el de los bombillos halógenos, que era lo que se usaba. Sí.
Entonces yo les empiezo a hablar a los propietarios de esta tecnología, LED, de que digo, mira, un bombillo de 50 vatios lo vas a sustituir con uno de 5 vatios. Y un bombillo que tiene 1000 horas de vida lo vas a sustituir con este otro que no solo consume menos, sino que tiene 50.000 horas de vida. O sea, te va a dar la vida de 50 bombillos de estos. De hecho, ahí tenemos testigos instalados presentes que tienen ya, creo que 14, 15 años prendidos sin apagarse y no se ha quemado el bombillo. Como un experimento Como práctico. un experimento que se hizo en la época para ir, bueno, esto es lo que nos ofrece la industria, pero vamos a ir haciendo unas pruebas piloto nosotros, ¿no? Y la verdad es que sí, han durado mucho. Hay luego otras circunstancias, pero para no desviarme de la anécdota, claro, el costo de los bombillos era 3, 4 veces lo que valían los otros, ¿no? Entonces tú decías, bueno, si este bombillo vale $3, este vale 10. Y bueno, cuando estás hablando de un hotel que son 1000 bombillos, bueno, ya hay una diferencia interesante en dinero, ¿no? El proyecto finalmente se concluyó, yo logré que los propietarios, ellos decidieron hacer que en donde había un uso más intensivo de luz, que era por ejemplo en los pasillos de las habitaciones que son cerrados, no tienen iluminación diurna y están prendidos 24 horas al día, ahí pusiéramos LEDs. En las áreas del lobby que están prendidas siempre también, bueno, hacer todo LED. Y los demás usar los halógenos convencionales. Y así se hizo el proyecto. Sin embargo, ese era un edificio que estaba en construcción. En algún momento, después de ya haber entregado el proyecto, el propietario me llama de nuevo. Ya ellos estaban más avanzados en la construcción y me dice, Conrado, por favor, cotízame todo con LEDs. Y yo, caramba, ¿quién te hizo cambiar de opinión que yo no pude? Me dice, bueno, empezamos por la carga contratada, es decir, lo que tú le contratas a Corpoelec, que tienes que prever, digamos, el ejercicio que se hace es prender todos los sistemas eléctricos de una construcción y calcular, eso consume mensualmente. Tanto, 100.000 vatios, ok. Entonces tienes que comprar tantos transformadores para manejar esa cantidad, pero resulta que si tú cambias un bombillo de 50 vatios por uno de 5 vatios, estás hablando del 90% menos de potencia, ¿entiendes? 95%. Entonces, oye, te cambia lo que tú vas a pagarle a Corpoelec por el suministro, por la preparación para que te puedan suministrar esa cantidad de corriente. O sea, lo disminuiste en un 80%. Se disminuyó en un 90% más o menos en la parte de iluminación, okay. ¿no? Porque después hay otras cosas eléctricas, aires acondicionados, etcétera, que son aparte, pues, ¿no? Pero en el área de iluminación se logró unir esto. Para mí fue muy importante el advenimiento de los LEDs porque, bueno, como tú bien sabes, siempre he tenido un interés por el tema ecológico y el legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Y la iluminación, que es mi otra pasión profesional, entonces se juntaron ahí, oye, tengo la posibilidad con esta tecnología de ayudar al mundo, al planeta, y también le voy a generar a la gente un beneficio, porque al final vas a invertir un poco más, pero te va a durar muchísimo. A la larga es más barato. A la larga es más barato. Hoy en día, afortunadamente, para cerrar los LEDs han bajado bastante de precio. Entonces, este bombillo que valía $10 antes, ahora vale a lo mejor $2 o $3. Y ya los halógenos están desapareciendo. Porque eso además generaba mucho calor, entonces generaban también que los aires acondicionados tuvieran que trabajar más. Y gastaran más energía. Te gastabas más energía no solo en la iluminación, sino en aires acondicionados. Por ejemplo, en Venezuela no necesitamos que los bombillos calienten. A lo mejor tú estás en Noruega y dices, oye, qué bueno que el bombillo me caliente un poquito. Pero aquí no. Pues, entonces, y la idea es que en esos países también hay un sistema de calefacción. No tienes que es más barato. Había mucho desperdicio en esas tecnologías. De la energía que se consumía para generar luz, se gastaba en un altísimo porcentaje en generar calor y no en generar luz. Okay. O sea, de la energía que tú consumías para un bombillo, el 70% era calor y el 30% era luz. Sí, no es nada. Entonces no era funcional. Después vinieron los ahorradores, que sí mejoraban muchísimo este índice, y luego aparecen los LEDs, que todavía mejoran mucho con respecto a los ahorradores, que son los espirales de rabo de cochino y fluorescentes. Así es. ¿Okay? Bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Estamos con Conrado Cifuentes de Otay Design. Lo pueden buscar en su cuenta de Instagram y ahí él publica pues la cantidad de cosas que hace en su trabajo.
Si además usted necesita algo de iluminación, bueno, yo creo que es una de las personas más indicadas para esto. Gracias. Esto es Ecoprácticas Radio. Seguimos en breves momentos. Por favor, manténgase con nosotros. Gracias.